Restaurante muy concurrido y famoso por las buenas propinas que sus clientes dejan. El restaurante muestra esto como un incentivo a la hora de contratar personal de gastronomía. El restaurante viene observando una diferencia en el valor de las propinas. Una muestra de 40 días reveló que los hombres obtuvieron una media de 1400, etc. Primero que nada, yo voy a llamar X a propinas de los hombres. Y tengo que una muestra nos dijo que una muestra de n sub x de 40 hombres nos dio una media x raya de 1400 con un desvío estimado, o sea, un s sub x estimado. Utilizamos el estimado insejado también del desvío de 200. Y después voy a llamar ahí a las propinas de las mujeres. Propinas M de mujeres. Y de nuevo esto tengo una muestra de 50 mujeres, NM, o NI en realidad, ya que definí ahí como mujeres. NI es igual a 50, una media de 1500 para I raya y una desviación con el estimador insejado de del desvío de 250. Con un nivel de significación del 5%, puedo llegar al restaurante a la conclusión de que la cantidad media de propinas obtenidas al día es más grande para las mujeres. Y fijémonos la lógica un poco de esto. Tenemos una observación de la realidad de la media de los hombres de 1400 y la media de las mujeres de 1500. Entonces, a priori nosotros decimos, bueno, che, 1500 es mayor a 1400. Entonces deben ganar más en propinas. Bueno, ¿es esto estadísticamente significativo? Porque fíjense que las varianzas son distintas. Es decir, los hombres tienen menos variabilidad en propinas que las mujeres. El desvío en realidad, que también es una medida de variabilidad ponderada. Entonces, primero arranquemos con el A, establecer una hipótesis nula y una alternativa. Lo que nos preguntan es, ¿las mujeres ganan más en promedio o no? Por lo cual, como necesitamos una hipótesis nula simple, vamos a hacer hipótesis nula. Vamos a llamar delta a mu sub i menos mu sub x, que va a ser mu sub i representa la media de las propinas de las mujeres, mu sub x la media de los varones. La hipótesis nula va a ser que delta es igual a 0. También lo pueden poner mu sub i es igual a mu sub x, o si quieren, mu sub i menos mu sub x. Si son iguales, tiene que ser igual a 0. Cada uno lo hace como quiere. La hipótesis alternativa va a ser que delta es mayor a 0, ya que puse primero a mu sub i. Por lo cual esto que me está diciendo, que mu sub i es mayor a mu sub x, o que mu sub i menos mu sub x, que justamente es delta, es mayor a 0. Bueno, ya tengo las hipótesis. ¿Cuál es la regla de decisión? Me preguntan. Bueno, mi regla de decisión voy a rechazar mi hipótesis nula cuando, como estoy en una prueba de igual contra mayor, voy a rechazar mi hipótesis nula cuando mi z empírico sea mayor a mi z crítico, o sea, esté a la derecha, o lo que es otra forma de verlo, el p-valor es menor a alfa. El área acumulada hasta mi estadígrafo de prueba es menor a alfa. Esto aplica siempre. Por eso el p-valor es muy cómodo. Calcula el estadístico de prueba y establezca su decisión en cuanto a la hipótesis nula. Bueno, ¿qué pasa un poco acá? Fíjense que a nosotros no nos dan ningún dato sobre normalidad de nuestras variables. Pero nosotros tenemos a delta en mi hipótesis nula. Y por lo cual, si yo quisiese estimar a delta, lo más lógico sería hacer, bueno, la media de y menos la media de x. Esto sería un estimador insejado, justamente porque la esperanza de delta estimado sería la esperanza de y raya menos x raya. La esperanza se distribuye respecto a la suma, ergo la resta también. Y la esperanza de x raya, al igual que la esperanza de y raya, como vimos, es un estimador insejado de cada una de sus medias. O sea, la esperanza de y raya va a ser un estimador insejado de la media de y la esperanza de x raya un estimador insejado de la media de x. Y esto por definición es delta, como lo definimos. Si a ustedes les parece más complejo esta notación de delta, tírenla por la basura y usen mu sub x menos mu sub i. A mí me parece más cómodo. Pero sé que no es lo que se suele enseñar en esta universidad. Ahora, bueno, ¿qué pasa un poco con la varianza de delta? Bueno, la varianza de delta va a ser la varianza de y raya menos x raya
que va a ser la varianza de y raya más la varianza de menos x raya, y lo escribo de esta forma para que vean que esto es lo mismo que la varianza de y raya más menos 1 al cuadrado, saco mi constante afuera al cuadrado, por la varianza de x raya. Y esto se va a 1. Así que las cosas siempre se suman en la varianza. Si se restan, estamos frente a un problema, porque recuerden que la varianza tiene que ser positiva. Así que imagínate que la varianza de x raya sea mayor que la de y raya. Ya hay algo raro ahí. Bueno, la varianza de y raya, recuerden un poco la definición de ambos estimadores, y raya, sumatoria de los y sub i dividido n sub i. Así que ese n sub i va a salir afuera al cuadrado y me va a provocar que esto sea la varianza de y dividido n sub i más la varianza de x dividido n sub x. Y como desconozco ambos, llamémoslo sigma cuadrado sub i dividido n sub i más sigma cuadrado sub x dividido n sub x. Esta es la varianza de delta. ¿Y por qué calculo esperanza y varianza? Porque yo ahora les voy a mostrar que delta sigue una distribución aproximadamente normal, aunque no nos digan nada sobre esos datos. Porque fíjense que delta no es nada más ni nada menos que la diferencia entre y raya y x raya. Ambos son sumas de variables aleatorias, bueno, ponderadas, ¿no? Que debería poner una i. Las voy a escribir de esta forma, si ustedes también lo ven más claramente. Donde x e y son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Porque suponemos que, no sé si lo dijo, pero la muestra va a ser aleatoria. Esto genera independencia. Si ya no tengo eso, estoy en problemas, pero bueno, supongámoslo. Lo que no necesito es normalidad. Y ustedes con el teorema central límite un poco vieron que la suma de ponerle una variable, vamos a concentrarnos solo en una, de x, si es variable aleatoria independiente idénticamente distribuida, o sea, todas tienen la misma distribución. La suma de estas x menos la suma de sus esperanzas, que llamamos la mu, dividido la raíz de la suma de sus varianzas, llamamos la sigma cuadrado, es una normal 0,1. Es una normal 0,1. Y esto se puede reescribir como la suma de las x dividido n por n, o sea, multiplico y dividido por n, o sea, n por x raya, más la suma de mu constante es n por mu, dividido la raíz de n por la raíz de sigma cuadrado, lo que es igual a n x raya menos mu dividido raíz de n por sigma, o x raya menos mu dividido sigma sobre raíz de n. La tan conocida formulita de x rayas, ¿no? Esto por teorema central límite se aproxima a normal 0,1 cuando n es suficientemente grande. Acá tengo un n de 40 y 50 respectivamente. Así que si ponemos 30 como marca, bueno, nx tiende a infinito y ni, si bien es muy grosso, es infinito, como son ambos mayores a 30, y 30 ya es una bastante buena aproximación en términos prácticos, vamos a asumir la validez de este teorema. Entonces nada, todo este palabrerío es un poco para decir que esto se comporta de manera normal. La media es delta, como ya vimos, y la varianza, tenemos este problemita con la varianza. Que acá viene el tema, bueno, uso el análisis pool o unpooled. Bueno, si nosotros por alguna razón pensásemos que estas dos varianzas fuesen similares, fuesen iguales, no similares, las podríamos llamar genéricamente sigma cuadrado. La sacamos de factor común y nos queda 1 sobre n sub i más 1 sobre n sub x. ¿Sí? Y como esto lo desconocemos, se tendría que estimar mediante un s cuadrado que se llama s cuadrado pool. Ahora vamos a ver un poco qué onda. Ahora, solo podemos hacer esta afirmación si se cumple que la diferencia entre los desvíos muestrales, vamos a escribirlo, ¿solo se puede generar esta afirmación? Sí. La diferencia, por eso pongo módulo, entre los desvíos muestrales, llamémoslo S sub x menos S sub i, no importa cuál va adelante, total estoy sacando módulo, que en este caso es el módulo de 200 menos 250, que es igual a 50. Si esta diferencia es menor a 2 veces el mínimo entre S sub x, S sub i, que en este caso el mínimo es S sub x, que es 200, 2 veces el mínimo de S sub x es 400. 50 claramente cumple esta condición, entonces se puede analizar, se puede asumir que las varianzas, si bien desconocidas, son iguales. Si acá me hubiese dado, por ejemplo, 500, es mayor a 400, que es el mínimo entre ambos desvíos muestrales, entonces tendría que realizar un análisis unpooled.
que es un poco distinto. Bueno, entonces, para un poco construir toda esta prueba de hipótesis, que recuerden que estas son las hipótesis nulas y alternativas, yo necesito esto, mi estimación se va a comportar de manera normal, media delta, varianza sigma cuadrado, 1 sobre nx más 1 sobre ni. Por lo cual, mi estimación menos su media dividido su desvío, es decir, dividido sigma por raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ni, va a seguir una normal 0,1. Entonces ya tengo una distribución para ver qué está pasando. Ya tengo mi normal 0,1 para contrastar. Media 0, fíjense que es un test de igual contra mayor, así que si la diferencia es mayor y depende del valor que ponga, va a depender un poco de mi área alfa, entonces puedo rechazar o no. Ahora, yo desconozco esto, así que esto lo voy a tener que estimar con un S-pool, que ahora vamos a ver dónde sale. Y cuando yo estimo eso mediante un S-pool, bueno, hacemos todo la definición y vamos a llegar a una T-student. Esto va a ser una T-student que va a ser un poco más chata. Va a ser una T con grado de libertad nx más ni menos 2, media como siempre 0. Y también mi área va a estar en el mismo lugar de rechazo. Acá va a estar mi alfa. Pero bueno, para un poco realizar este contraste, para tener un poco mi T empírico, primero que nada, mi delta empírico, que sería y raya menos x raya, va a ser igual a 1500 menos 1400, lo cual es igual a 100. Menos delta bajo hipótesis nula verdadera es igual a 0. Recuerden, hipótesis nula, la diferencia no existe entre las medias y las propinas entre hombres y mujeres. Dividido mi S-pool por la raíz de 1 sobre nx, que es 40, no importa cuál va adelante y cuál va después. Y este me va a dar un valor. Este valor después lo puedo ver acá qué onda y calcular su p-valor y decir si rechazo o no. Ahora, el problemita está con ese pool, es algo que nunca vimos por ahora. Bueno, se construye un poco parecido al desvío. Lo que pasa acá es que yo tengo un S cuadrado, un Sx que estimó a sigma de x y tengo un Si que estimó a sigma de y. Pero lo que pasa es como nosotros realizamos un análisis pool, donde establecimos que si bien son desconocidas las desvíos o varianzas es lo mismo, van a ver switchear de un término a otro todo el tiempo, son iguales, así que los puedo denominar genéricamente como sigma. Entonces de repente S de x estima sigma y también lo hace S sub i. Por lo cual yo, ¿por qué solamente usaría S de x para estimar a sigma cuando puedo usar la información de S sub i? Sería derrochar información, no usar ambos. Por lo cual, mi S cuadrado pool va a ser una combinación lineal, no sé, alfa de S sub x al cuadrado más, no sé, beta de S sub i al cuadrado, donde alfa y beta son los pesos, con la condición, fíjense que estoy utilizando ambos estimadores insesgados de la varianza, esto, el cuadrado estima la varianza, y le estoy asignando pesos, por lo cual, una condición que yo podría pedirle a esto, que estaría deseable, es que la esperanza de ese cuadrado pool, que es igual a alfa por la esperanza de ese cuadrado de x, más beta por la esperanza de ese cuadrado, perdón, el cuadrado lo puse ahí abajo, de ese cuadrado de y, sea un estimador insesgado, por lo cual que la esperanza de ese cuadrado pool sea igual justamente a la varianza poblacional. Bueno, y esto es un estimador insesgado de la varianza, así que esto es sigma cuadrado, esto también un estimador insesgado de la varianza sigma cuadrado, por lo cual me queda sigma cuadrado, alfa más beta, tiene que ser igual a sigma cuadrado. Con esto concluyo que alfa más beta tienen que sumar a 1. Por lo cual alfa va a ser igual a 1 menos beta, o beta va a ser igual a 1 menos alfa, como quieran decirle. Paréntesis. Ustedes pueden ver la formulita, irse, calcular todo lo que quieran. Acá yo estoy haciendo una demostración de todo lo que está pasando. Pueden saltearse esta parte si no les interesa. No creo que entre en el parcial. Entonces, ya encontré que mi S cuadrado pool es igual a alfa por S cuadrado de x más 1 menos alfa por S cuadrado de y. Ahora, otra cosa que me interesaría, como alfa es un parámetro libre, estos son los pesos, podría, por ejemplo, yo sé que si alfa vale 0,5,
1 menos alfa beta vale 0,5. Si alfa vale 0,3, beta, que es 1 menos alfa, va a valer 0,7. No importa, yo sé que ambos tienen que sumar 1. ¿Cuál es la mejor combinación? ¿Cuál es la combinación que genere el mejor estimador? Y bueno, el mejor estimador está asociado al de mínima varianza. Por lo cual, una cosa que yo podría pedirles es que la varianza de ese cuadrado pool sea mínima, o sea, el estimador más eficiente. O sea, la derivada de la varianza respecto a alfa, que es lo único que puedo estar moviendo, tiene que ser igual a 0 para encontrar mi extremo. Pero bueno, antes de calcular esta derivada, primero vamos a decir cómo es la varianza. La varianza, ¿qué vendría a ser? La varianza es igual a alfa al cuadrado, porque es una constante de al cuadrado, por la varianza b de ese cuadrado de x, más 1 menos alfa al cuadrado por la varianza de ese cuadrado de y. Y ahora sí, vamos a derivar esta varianza para que sea mínima. Varianza de ese cuadrado pool dividido alfa. Tengo que derivarla igual a 0 si estoy en el extremo. Entonces yo tengo 2 alfa por la varianza de ese cuadrado de x más 2 por 1 menos alfa por la varianza de ese cuadrado de y. Tiene que ser igual a 0. Por lo cual me termina quedando... por menos, me derivé mal acá. Es 2, 1 menos alfa menos 1, así que menos. Me termina quedando que 2 alfa de factor común varianza de ese cuadrado de x más varianza de ese cuadrado de y tiene que ser igual a 2 veces varianza de ese cuadrado de y. Se me cancelan los dos y ya puedo despejar alfa tranquilamente. Mi alfa, que es un punto óptimo, que va a ser un mínimo, es la varianza de ese cuadrado de y dividido la varianza de ese cuadrado de x más la varianza de ese cuadrado de y. Y para que esto sea más cómodo, y acá me van a decir, bueno, ¿por qué haces esto? Bueno, ya lo van a ver en términos prácticos. Se multiplica todo esto que encontré. Voy a multiplicar por varianza de ese cuadrado de y por varianza de ese cuadrado de x dividido varianza de ese cuadrado de y por varianza de ese cuadrado de x. ¿Ok? Bueno, y me termina quedando que alfa, si divido esto por mi numerador, me quedaría varianza a la menos 1 de ese cuadrado de x, dividido, y ahora voy a dividir esto con esto, y me queda varianza a la menos 1 de ese cuadrado de y, más varianza a la menos 1 de ese cuadrado de x. Distribuye el denominador, me salté un par de pasos. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque alfa va a ser el que acompaña la varianza de x en nuestra estimación. Y 1 menos alfa, que sería beta, va a ser igual al que acompaña al s cuadrado de y. Bueno, y para calcular beta, se los escupo, pero beta va a ser básicamente la varianza de menos 1 de ese cuadrado de y el numerador va a ser el mismo, este de acá. Bueno, un poco largo el desarrollo del pool, pero por ahí sale. Y por último, para no complicarlos mucho, les voy a decir que la varianza de ese cuadrado genérico, que lo pueden comprar ustedes, es igual a 2 sigma cuadrado n-1, y todo esto está elevado al cuadrado, o sea 2 sigma a la cuarta dividido n-1. Por lo cual, cuando ustedes hagan la varianza a la menos 1, como les pide sus pesos de ahí, les va a terminar quedando n-1 por dividido 2 sigma a la cuarta. Bueno, y cuando hagan el pool, y esto se los dejo para que lo comprueben ustedes, volviendo un poco al pool, ya vieron cómo es alfa, el S-pool, se lo dejo para que lo comprueben ustedes, les termina quedando nx menos 1, s cuadrado de x, más ni menos 1, s cuadrado de y un poco sale este nx menos 1 y este ni menos 1 es por esto, dividido nx más ni menos 2. Y esto se puede después lograr que sea un h cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Se termina cancelando todo. Van a ver con el numerador y el denominador. Pero se lo dejo a la prueba a ustedes, así no los aburro con cuentas. Bueno, entonces calculemos un poco el S-pool. ¿Qué tanto necesitamos? Esto va a ser igual a 49 por 200 más, perdón, por 250, en realidad,
39, o sea, 40 menos 1 por 200, más 49 por 250. Todo esto dividido 88. Si ustedes querían saber de dónde salía su chi cuadrado de dónde salían los grados de libertad que les tiré, que eran nx más ni menos 2 igual a 18, bueno, esto es nuestro S-pool. Si nosotros lo multiplicamos por el denominador y dividimos por sigma al cuadrado, va a ser una chi cuadrado con estos grados de libertad de acá, que es la chi cuadrado que necesitamos justamente para nuestra t. Bueno, entonces nuestro S-pool, ¿qué nos termina quedando? A mí me termina dando 229,2. Es la raíz de toda la cuenta que les tiré antes. Por lo cual, nuestro estadístico, si ustedes hacen todo este cálculo, que ya les tiré todos los números, es igual a 2,056739. Este es nuestro estadístico. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dicen calcular el estadístico de prueba y establezca su decisión en cuanto a la hipótesis nula y determinar el valor P. Bueno, podríamos hacerlo mediante región crítica. ¿Qué alfa nos pidieron a todo esto? 5%. Podemos ir a nuestra distribución T con 18 horas de libertad y ver qué onda. Y también calcular el valor, el p-valor. Bueno, no sé dónde saqué 18, pero este sería 40 más 50, 88 horas de libertad. Entonces si lo quieren calcular con Excel, deberían ir a una. Esta es la formulita, se las escupo. Igual T de distribución punto RT con la derecha, o sea, les va a acumular de allá para acá. En donde ponen X ponen su T empírico, que es este de acá, y van a poner 88 grados de libertad. Y les va a escupir un p-valor de 0,021336, una cosa así. Fíjense que este p-valor es menor a un alfa de 5%, ya que es un poco más de 2%, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Si lo quieren ver un poco en GeoGebra, van a una testudent, le ponen 88 grados de libertad. Noten cómo se parece bastante una normal. Creo que acá estaba la chance de meterle la normal o no. Bueno, no me deja. Y quiero ver el p-valor. O sea, pero el p-valor acumula en este caso de la izquierda a derecha, porque estoy en igual contra mayor, de mi crítico, 2,057, 2.057, más o menos 0,213. Así que claramente esto es menor a alfa. Si quiero ver cuál es mi crítico, podría poner cuál es. Acumulame el valor que acumula 5% para la derecha. Bueno, este de acá es mi T crítico, que claramente es menor a mi T empírico, que es 2, algo. Entonces, para terminar este ejercicio, que tuvo bastantes demostraciones, podemos afirmar que existe evidencia significativa de que delta es mayor a 0. O de que las medias difieren y ganan más las mujeres. O sea, esta evidencia muestral de 100 pesos más es significativa para decir que ganan más las mujeres.